presentación. Está. Está. ¿Alguien leyó el tema, chicos? Este es el momento. Sí, doctor. ¿Quién dijo sí? Stephanie Saint Martín. Muy bien. ¿Qué leíste? Bueno, primero del sistema nervioso autónomo y también, bueno, primero leí una parte completa del sistema nervioso. Primero cómo se va formando, que es el diencéfalo, se va a formar por el álamo, luego el mesencéfalo va a dar los nervios craneales. Ajá. Y, por ejemplo, va a dar el nervio 3, el 4, pero después se va haciendo por medio de los ventrículos el metencéfalo, y ese nos va a dar el puente y nos va a dar el craneal. Después va a ser otra repartición y se va a dar el bulbo raquídeo, pero en base al mielencéfalo, y nos va a dar los nervios craneales, el 9, el 10, el 11, el 12, para luego tener las terminales nerviosas, y esas terminales nerviosas van a estar en las vértebras por ejemplo, las cervicales nos va a dar los nervios, bueno, que son las cervicales, las dorsales, las lumbares, en base a los nervios periféricos, y nos va a dar, por ejemplo, las cervicales, la movilidad del hombro y los brazos y manos. Las dorsales va a ser el tronco, lumbares, piernas, y el sistema autónomo es el que nos va a dar el equilibrio y el funcionamiento de nuestros órganos. El sistema cardíaco para la palpitación del corazón, y tiene del sistema nervioso autónomo, que es la simpática. La simpática es la que nos va a dar la movilización bueno, los que nos va a dar la energía. Hasta ahí. Luego va a estar la parasimpática. Mande. ¿Quién más leyó? ¿O quién más tiene algo más? Justo ahí empezamos con sistema simpático. ¿Quién más leyó? ¿Quién más? Pues, este es el momento, porque si no empiezo a preguntar uno por uno, y entonces nos tardamos más. Sí puedo hablar, claro. El sistema nervioso va a controlar, pues, muchos, la motilidad digestiva, los segmentos gastrointestinales, vaciamiento de la vejiga, sudoración, temperatura corporal y pues otras actividades. Y pues a partir de unos centros que están situados en la médula espinal, que es el tronco y el tronco del encéfalo, el hipotálamo va a empezar a realizar ciertas funciones por la corteza cerebral. Un poquito confundiendo. El hipotálamo está en la parte más profunda del cráneo, ¿no? Y la corteza está por afuera.
Entonces, a ver, si quieres podemos reestructurar eso que acabas de decir. ¿Qué tiene que ver el hipotálamo con todo esto? Pues el hipotálamo se encarga de regular varias funciones y entre ellas puede ser como las no sé, ya me reseteé, perdón. No te apures. Es que el hipotálamo es el que regula 5 funciones, ¿no? Principalmente. ¿Cuál y cuál? Pues la temperatura del cuerpo, el metabolismo de los alimentos, la saciedad, el hambre, pues como la actividad reproductiva, pues respuestas como de emergencia, es que leí que había alóstasis también y homeostasis. ¿Y qué es eso? Pues alóstasis es como volver como a todo a la normalidad después de como que de un evento que desbalanceó todo. ¿Y también, homeostasis? Que el equilibrio interno del cuerpo, o sea, que mantiene pues sí, como que un equilibrio interno de todas las funciones del cuerpo. Uh-huh. También lo de la presión arterial. Ok. No recordaba que mi presentación se las hubiera dado a sus compañeros de otras generaciones, pero más o menos tienen la información, está bien. Vamos a empezar. Vamos a ver. Bueno, nada más antes. ¿Quién será? A ver, Jesús, dime un número del 1 al 20. 8, 9, 10. Neftalí. ¿Qué tiene de distinto el sistema simpático del parasimpático? Si no me equivoco, es como la autonomía o algo así. ¿Para qué sirve? ¿Puedo participar? Puedes. Pues, según yo, uno es como, por decirlo así, como de vigilia y otro es como para, pues, como reaccionar literalmente en las situaciones que tengamos que reaccionar, ¿no? O sea, como para descansar y otro para reaccionar. ¿Cuál es cuál? ¿Puedo participar? ¿Sigo diciendo o que participen mis compañeros? Tú contéstame. ¿Cuál es cuál? Me acabas de decir que uno y otro. ¿Cuál es cuál? Según yo, pues el parasimpático es para descansar y el simpático para, pues todo lo contrario. Es como el estado de alerta. Ok. ¿Alguien más quiere añadir algo a lo que dijeron sus compañeros? También hablaba algo de los receptores, de los alfa y los beta y de la acetilcolina. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese algo? Que había como medicamentos, o sea, por ejemplo, los alfa son funciones excitatorias, o sea, hace que se contraigan las cosas, y los beta son los que inhiben, por ejemplo, los pulmones. Y hay medicamentos, por ejemplo, el propanolol y atenolol, que son como agonistas de beta-adrenal. Perdón, es que agonistas beta-adrenérgicos, correcto, sí. Que sirve para hipertensión y cardiopatía isquémica, y que existen ciertas enfermedades que afectan, por ejemplo, la más... Uh-huh. La más común sí, pero no es la... Bueno, sí es la más común. ¿Alguien leyó otra cosa? Que sí. Que el simpático es toracolumbar, es decir, que va de T1 a T3, a L3,
Y el parasimpático es cráneo sacro, es decir, que va de S1 a S. Ajá, pero dijiste cráneo sacro y de S3 a S4 solo es sacro. ¿Qué faltaría? Ah, bueno, porque tiene aferencias y diferencias con la corteza, con el hipotálamo. No tanto, o sea, sí, pero de lo que estamos hablando es de los núcleos. Y los núcleos del parasimpático están en el tallo cerebral. Pero bueno, vamos a empezar, porque si no nos vamos... Necesito que lean un poquito más. Sí necesito que lo traten de revisar mejor. Si hay algo que leen y no comprenden, pues pregunten, o sea, antes de la clase no pasa nada. Lo que sí es que no pueden llegar sin leer, ¿eh? Porque si no, nos vamos a tardar mucho más. Y además, digo, ahorita no... Digo que también se podría, pero no me gusta sacar gente. Pues la idea es que no deberían tomar la clase. Pero bueno, vamos a empezar. Solo, por favor, no dejen de estudiar para las próximas clases. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver o qué vamos a tratar de hacer hoy? Vamos a tratar de ver para qué sirve, cómo está conformado y para qué sirve el sistema nervioso autónomo. Entonces, vamos a ver. Y como decía su compañera Stephanie, cuando hablamos de sistema nervioso simpático, bueno, estamos hablando. Habría que sistema nervioso en términos generales. Entonces, el sistema nervioso se divide en central, periférico y autónomo. Armando, ¿cuál es el sistema nervioso central? El sistema nervioso central es el que se involucra como tal de los hemisferios cerebrales. ¿Qué más? De las funciones que tienen cada uno de los lóbulos. ¿Cuál puede ser el sistema nervioso central? ¿Hemisferios cerebrales? ¿Qué más? Hemisferios cerebrales, el mesencéfalo y tallo cerebral también. Tallo cerebral, ¿qué más? Los nervios craneales. Encéfalo y médula. Correcto, encéfalo y médula. Cuando yo iba a la primaria, a mí me enseñaron que el sistema nervioso se llamaba sistema nervioso central o cerebroespinal. Con que se aprendan eso, ya no se les olvida. Entonces, encéfalo y médula. Y entonces, cuando vemos encéfalo y médula, efectivamente vemos lo que decía su compañero, o sea, del encéfalo, lo que decía Armando, los hemisferios cerebrales, y también lo que decía Stephanie al principio sobre la embriología de cómo se va. ¿Vieron embriología? Ok. Entonces, ustedes saben que está el prosencéfalo o cerebro anterior y de ahí se forma, ¿no? Telencéfalo, diencéfalo, el mesencéfalo que se queda tal cual en el tallo cerebral y el romboencéfalo, ¿no? O rombencéfalo. Entonces, el telencéfalo son esas dos bolitas que en la parte, es que a ustedes los tengo de este lado, pero está el mesencéfalo y hay un proceso que se llama la teleencefalización. Entonces, se van haciendo grandes. Tele significa lejos, ¿no? Entonces, con este proceso de teleencefalización, se van formando los hemisferios cerebrales. Por eso es que del telencéfalo salen la corteza y, por supuesto, todas las estructuras subcorticales, ¿no? Es importante que conozcan también estos términos porque a veces en la literatura viene escrito así. Por ejemplo, cuando hablamos de prosencéfalo, en inglés se dice el forebrain o cerebro anterior. Entonces, ustedes tienen que saber que cuando estamos hablando del forebrain, estamos hablando de todos los hemisferios cerebrales y también los basales. Y que cuando hablamos de diencéfalo, o sea, decir diencéfalo y decir tálamo prácticamente es lo mismo. Que cuando hablamos de mesencéfalo, desde la estructura embrionaria del mesencéfalo es y sigue siendo el mesencéfalo, eso ya lo habíamos visto. Sí habíamos hablado del hombre desnudo hincado sobre una mesa, ¿no? Entonces el mesencéfalo son los muslos de nuestro hombre desnudo
Y abajo del mesencéfalo está el romboencéfalo, y el romboencéfalo incluye el metencéfalo, que ahí es donde está la parte superior, puente, cuarto ventrículo posterior, el cerebelo, y el mielencéfalo, el bulbo, ¿no? De hecho, bulbo en inglés se dice médula, pues, ¿no? Entonces luego podemos tener esta pequeña confusión de que bulbo en inglés se dice médula y médula en inglés se dice spine cord. Entonces, no hay que confundirse. Cuando nosotros leemos médula, significa bulbo, ¿no? Y por eso el mielencéfalo pudiera tener nombre de medular, pero bueno. Y del mielencéfalo también pasa la parte, salen los nervios raquídeos, tallo cerebral, nervios craneales, tal como había dicho su compañera, y de la médula espinal, los nervios raquídeos. Y de los nervios raquídeos, o sea, los que salen de la médula, se forman las raíces nerviosas. No es clase de, ¿ya vieron médula? Médula espinal, ¿ya tuvieron clases sobre médula espinal? No, doctor. No, doctor, aún no. ¿Pero la tienen programada? ¿La verán en algún momento? Sí. Para no detenernos tanto, si no, aquí tengo un poco sobre médula, pero bueno. Entonces, de las raíces nerviosas, tal como dijo su compañera al principio, tenemos 31 metámeras o 31 divisiones, a través de las cuales van saliendo distintas ramas, cada una de las cuales inerva una parte distinta, un segmento distinto del cuerpo. Entonces, esto que está aquí en realidad no lo tendríamos que estar viendo hoy, o no lo tendríamos que estar viendo ahorita, pero sí lo tienen que saber de supermemoria. O sea, esto es súper básico y lo tienen que tener completamente claro para todas las clases que tengan o que involucren estructuras del sistema nervioso, para que cuando ustedes encefálicas ya sepan que se refiere al tálamo, que cuando hablamos de romboencéfalos nos podemos referir tanto a cerebelo como a puente, como a cuarto ventrículo o las estructuras que están alrededor, ¿no? Pero bueno, eso es como generalidades del sistema nervioso que deben saber. Pero la clase de hoy pues es sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo a su vez se divide en 3 divisiones, valga la redundancia. Carla, Franco, ¿cuáles son las divisiones del sistema nervioso autónomo? El simpático, parasimpático y el entérico. Exactamente, muy bien. Simpático, parasimpático y entérico. Ya esto ya lo había dicho su compañera. Simpático, ganglios simpáticos, parasimpático, ganglios parasimpáticos, que salen, bueno, los simpáticos que tienen. En realidad esa flecha está mal, tendría que ser los parasimpáticos. Y el entérico que tiene a su vez 2 plexos, ¿no? El plexo de Meissner y el plexo de Orebach, que va. Este es un cuadrito así como muy básico y muy general, que deben saber y dominar y que deberían ser capaces de reproducir de memoria y que yo espero que cuando termine el curso sean capaces de reproducir de memoria. Pero bueno, vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Y tal como había dicho su compañero, mantiene el ambiente de lo que se llama homeostasis. Y ahorita vamos a ver ese concepto de homeostasis y alostasis. Y efectivamente controla todas las funciones autonómicas o automáticas, si ustedes quieren. O sea, todo lo que no podemos controlar voluntariamente, salvo la respiración, que tiene un componente voluntario, todos los demás, pues tienen o no los podemos controlar directamente nosotros, ¿no? Hablamos de regulación de la temperatura, pero hablamos de sudoración, palpitación, presión arterial, respiración, la apertura del iris, todas esas son funciones autonómicas y justamente participan para pues mantener el equilibrio del organismo en su manera, Carla, una división simpática, que es la que nos ayuda a hacer la movilización de la energía, que era más o menos lo que su compañera decía sobre la movilización de energía, o sea, el hacer algo o el reaccionar a algo, decía Neftali, ¿no? La división parasimpática, que es la conservación de la energía, y ahorita vamos a ver a qué se refiere esto de conservación de energía, y la división entérica, que como bien dijo su compañera Carla, es toda la cuestión de la digestión.
Y el concepto de homeostasis, como pueden ver, es viejo, ya va a cumplir 100 años dentro de poco, y lo dio este señor que ven ahí en pantalla, que es Walter Cannon, que es un conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan al mantenimiento del medio interno. Estamos hablando de la perfusión sanguínea, de la oxigenación de la sangre, del metabolismo de la energía de las proteínas, de la formación de glucosa, de la apertura de los bronquios, todos esos elementos de los cuales no participamos voluntariamente, pero que se tienen que mantener, ¿no? Y de hecho la homeostasis, el concepto de homeostasis se puede llevar incluso a nivel celular. O sea, tenemos homeostasis a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel celular, a nivel tisular, a nivel orgánico, a nivel de sistema. Y cada uno de estos sistemas con sus subsistemas, pues tienen que mantener esas propiedades para poder, pues, subsistir y mantener esas propiedades, ¿no? Ahora, lo que decía su compañero hace rato, el concepto de alostasis se refiere a que cuando ya se rompió el equilibrio, cuando hay un factor externo que agrede o modifica el ambiente de un organismo, el organismo busca o realiza las funciones necesarias para regresar a su estado previo, a su estado de equilibrio. Entonces, ese concepto ya es más nuevo, lo dio este señor que ven aquí en pantalla, que es Bruce McKibben, y lo dio en este artículo que publicó en esta revista de hormonas y comportamiento, ¿no? El concepto de alostasis, aunque ha sido un poquito criticado ese concepto porque, pues, lo que dicen los detractores es que en realidad, cuando nosotros hablamos de regresar a mantener el medio interno, pues en realidad seguimos hablando de homeostasis. O sea que en realidad no había mucho que decir al respecto, pero bueno, pues hay que mencionarlo para que sepamos de qué se trata, ¿no? Entonces, eso es homeostasis, eso es alostasis, el sistema nervioso autónomo participa de ello y sirve para eso, y pues es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y efectivamente, ¿no? Tenemos centros de regulación que participan junto con el sistema límbico. ¿Ya vieron sistema límbico? Perfecto, entonces no hay mucho más que decir. El hipotálamo, que de hecho podríamos considerarlo como parte también del sistema límbico, y el tallo cerebral, que es prácticamente lo más primitivo que tenemos en cuanto a estructuras del sistema nervioso, ¿no? Entonces, los centros a través de los cuales el sistema límbico genera o integra la información son la amígdala, el giro cingulado, la corteza orbitomedial. Iba a decir órbito frontal, pero el órbito frontal más bien regula cuestiones del comportamiento. Tiene conexiones con absolutamente todo. Por eso decíamos la vez pasada que podríamos decir que estamos completamente enamorados y que queremos a la otra persona con todo nuestro hipotálamo. Y el tallo cerebral, pero no todo el tallo cerebral. O sea, estamos hablando de la sustancia gris periacueductal, que es donde está el núcleo de Edinger-Westphal, los núcleos que abren la pupila, la formación reticular que nos mantiene el estado de vigilia y algunas otras estructuras que ahorita vamos a ver más adelante. Bueno, esto ya lo vimos. Y esto también ya lo vimos. Entonces, vamos ahora sí, después de esta pequeña introducción que pudo haber sido un poco árida, vamos a entrar en materia. Así que si hasta el momento están aburridos y confundidos, no se preocupen. La clase puede empezar justo aquí. Entonces, vamos entérico, vamos a concentrar en la división simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Esto es muy importante. De todas las clases que les voy a dar yo, probablemente esta sea la más importante o de las más importantes, porque no importa la especialidad que hagan o si no hacen especialidad, tienen que tener perfectamente bien claros estos conceptos. Y de eso me voy a encargar el día de hoy. Y para eso tengo estos dibujos que hice con mucho cariño y dedicación para todos ustedes y que son la piratería de un dibujo que a mí me puso como 10, 15 años o más, no recuerdo exactamente la fecha, pero las palabras exactas del doctor Camacho fueron:
el sistema nervioso simpático y parasimpático nunca mejor representado que como en estos dibujos. Y a mí me llamó mucho la atención, dije, ¿cómo que nunca mejor representado? Y entonces cuando se puso a explicar la representación a través de estos dibujos, le tuve que dar la razón. Así que apréndanse esos dibujos y verán que con esos dibujos que se aprendan la clase de hoy cobrará sentido, y cuando tengan que ver autónomo a nivel de órgano, de sistema, de otros sistemas, o sea, si están hablando de riñón, si están hablando de hígado, si están hablando del ojo, con que se acuerden de estos dos dibujitos, la vida se les va a hacer más fácil. Entonces, para eso hicimos estos dos dibujitos. Espero que les gusten, espero que les sirvan, y vamos a ver ahora sí de qué se trata. Porque cuando ustedes buscan imágenes de sistema nervioso simpático y parasimpático, probablemente les salen estas imágenes. Pero estas imágenes no son tan divertidas, más bien tienden a ser un poco áridas porque están como muy cargadas de cosas y uno no se aprende lo que dice ahí. Pero es muy importante, eso sí, lo que dice acá y acá. Sí se ve el puntero de mi mouse, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, lo que comúnmente se llama la reacción de huida-ataque, que es lo que Neftalí quería decir cuando decíamos reaccionar a algo. Es decir, la reacción de huida-ataque. Cuando algo nos asusta, cuando algo nos enoja, cuando necesitamos reaccionar, necesitamos esa energía. O sea, imagínate que te sale un oso o un vándalo, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, necesitas fuerza en los músculos, sangre en los vasos, aire en tus pulmones, luz en tus ojos. O sea, necesitas usar la acción. Entonces, para eso necesitamos, pues, del sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, reacción de huida-ataque, y en inglés es fly or fight. En inglés, la verdad es que estos gringos son muy pragmáticos, son muy prácticos. Y el parasimpático se refiere, dice aquí, rest and digest, o sea, descanso y digestión. Y con el sistema nervioso parasimpático nos la vamos a llevar más tranquila y nos va a servir para acumular energía para cuando la volvamos a necesitar. Entonces, como ven, son sistemas que se complementan, ¿no? Se complementan uno al otro. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, decíamos de la división simpática o la movilización de energía. Entonces, ¿qué pasa con su organismo cuando les sale un oso o un tigre o un vándalo o un profesor con un examen para el cual no estudiamos? Entonces, ¿qué pasa con los distintos órganos y sistemas? A ver, denme una... Se acelera el corazón. Se acelera el corazón. ¿Qué pasa con el hígado? Estimula la liberación de glucosa. De liberación de glucosa, porque vamos a necesitar energía, exacto. ¿Qué pasa con los pulmones? Se hiperventila. Bueno, pasan dos cosas. Por un lado, efectivamente se dilatan los bronquios, hay broncodilatación, o sea, del músculo liso bronquial, y efectivamente también incrementa la tasa respiratoria, o sea, la frecuencia y la profundidad de las respiraciones. Eso es a través de los músculos de la respiración, o sea, de los intercostales, el diafragma, etcétera, ¿no? Por eso, en el tema de la frecuencia respiratoria, ahí sí tenemos un poquito más de control voluntario, pero efectivamente, o sea, si tú no estás conscientemente tomando control de tu respiración, de todos modos estás respirando, ¿no? Entonces sí, hay broncodilatación y hay un incremento de la tasa respiratoria. ¿Qué pasa? Bueno, el corazón, ¿qué dijimos que pasaba? Se acelera. Se acelera. Bueno, pero si lo decimos un poquito más como médicamente, tendríamos que decir que hay un efecto inotrópico positivo, cronotrópico positivo y ionotrópico positivo. ¿Sí han escuchado esos términos? ¿Ya llevaron cardio? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces, aumenta para efectos prácticos la fuerza, la contractilidad y la velocidad de bombeo, ¿no? Efecto inotrópico, ionotrópico y cronotrópico positivo. Aumenta el latido cardíaco, necesitamos más sangre, ¿no? O sea, hay que bombear más sangre. Ya. Las pupilas se dilatan para que entre más luz y veamos mejor. ¿Eso cómo se llama? Midriasis. Midriasis, exactamente. Entonces, reacción de huida-ataque. ¿Qué pasa con las suprarrenales? Liberan catecolaminas.
liberan catecolaminas. ¿Ven? ¿Y son? También. Entonces, como pueden ver, con el puro monito nos damos perfecta idea y perfecta cuenta de qué es lo que está pasando. Y todo esto es sistema nervioso simpático, ¿sale? Con la vejiga pasa algo peculiar. La vejiga en realidad está controlada por el sistema nervioso parasimpático, pero hay una participación y hay una inervación distinta que tiene que ver con inervación simpática, y por eso alguien se puede orinar del susto, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, para efectos prácticos, dejemos la orina para la micción para más adelante y vamos a hablar de la reacción de huida-ataque. Ahora, si se fijan, no solo está esta parte del monito que está asustado, sino están regulados a través de unos ganglios cuyas flechitas están representadas ahí junto a la médula. O sea, sí ven que está la médula espinal. Bueno. Perdón, le di para atrás. Ok. No hemos visto médula, y si quieren, al final podemos ver médula, el que quiera, pero para efectos de clase de sistema nervioso autónomo, recordemos que a nivel torácico, y efectivamente también un poquito las partes altas de la lumbar, a los lados tienen este como ensanchamiento. Estas son astas anteriores, estas son las astas posteriores, esto es sustancia gris y esto es sustancia blanca. Claro, están invertidos los colores porque es una tinción de argenta, pero ustedes imagínenselo al revés. Con sustancia gris, sustancia blanca. Entonces, en las astas anteriores, pues están las neuronas motoras. En las astas posteriores están los nervios sensitivos. El ganglio de la raíz dorsal está por fuera de la médula, eso es un dato importante. Y a los lados están estas que no son astas propiamente dichas, pero vamos a llamarles astas laterales, ¿no? Que son las células preganglionares simpático. Entonces, cuando hablamos de célula preganglionar, significa antes del ganglio. ¿Y qué dijimos que era un ganglio? Damián. Un ganglio es un conjunto de células que se encuentran ¿en dónde? Fuera de la médula. Fuera del sistema nervioso central. Ah, sí. Y no digamos células, digamos un conjunto de somas neuronales para que seamos más completos, ¿no? Un conjunto de neuronas. Un conjunto de somas neuronales que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Y dijimos que el sistema nervioso central o cerebroespinal es cerebro y médula, ¿no? Entonces, si es cerebro y médula, ya con que esté afuerita de la médula, ya está fuera del sistema nervioso central. Entonces, estos, aunque están en paravertebrales, o sea, están ¿no? De la médula espinal y de la columna vertebral, por eso se llaman ganglios paravertebrales. Y cuando hablamos de células preganglionares, estamos hablando de estas células que estimulan antes de llegar al ganglio, y aquí está el ganglio. Sí lo ven, ¿no? Sí se va entendiendo la imagen. Bueno, esta está mucho más impresionante, pero aquí a los lados se pueden ver los ganglios, ¿no? Paravertebrales. ¿Sí los ven aquí? Estas bolitas chiquitas. Bolita. ¿Sí las ven? Estos son los ganglios. Bueno, entonces, ¿cómo va la vía, ¿no? de la división simpática? Entonces, tenemos las células preganglionares en el asta lateral de la médula torácica. Entonces, decíamos que esto es anterior y esto es posterior. ¿Sí? Entonces, acuérdense que todo lo que sale por delante, hablando de médula, y que todo lo que entra por detrás. Entonces, las aferencias entran por detrás, ¿no? Y aquí está el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, la raíz motora, la neurona motora, el soma está en las astas anteriores, y en caso de los nervios, el ganglio sale fuera. Por eso es el ganglio de la raíz dorsal, está fuera. Bueno,
Y a los lados está el asta lateral. Entonces, aquí ya tenemos la cadena de ganglios simpáticos paravertebrales. Entonces, sale el estímulo, sale el impulso del asta lateral a nivel torácico por el cordón anterior y pasa a la raíz nerviosa. Raíz nerviosa es la unión de las astas anteriores y las astas posteriores, ¿no? O sea, está el nervio, la aferencia y la eferencia, y juntos forman ya la raíz nerviosa, que es la que sale de entre las vértebras. Entonces, por ahí sale el impulso simpático, y de ahí, digamos que aquí está el nervio, ¿no? O sea, cuando hablamos de raíces nerviosas, ¿se acuerdan que decíamos que teníamos 31 metámeras y que hay cervicales y sacas? Bueno. Entonces, a ver, permítanme un segundo. Bueno. Sí, por favor, lo podemos dejar pasar. Gracias. Perdón. Entonces decíamos, está la raíz nerviosa que es la que sale de entre las vértebras. Entonces esta raíz nerviosa contiene la raíz anterior, la raíz posterior, de ahí sale el nervio y puede hacer dos cosas. O sea, se puede ir directamente al nervio. O sea, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una neurona motora, una motoneurona, pues ahí saldría, ¿no? O sea, estaríamos aquí estaría el soma neuronal y aquí el axón se va hasta el músculo. Pero como estamos hablando de nervios simpáticos, salen de aquí del asta lateral y al llegar a la raíz nerviosa o al nervio espinal, hay una ramita que comunica el nervio espinal con la cadena ganglionar, o sea, con la cadena de ganglios paravertebrales. Esta ramita se llama ramo blanco. Y se llama blanco porque tiene mucha sustancia blanca, ergo está muy mielinizado, por lo tanto es un ramo muy rápido. O sea, son fibras de conducción muy rápida. Cuando decimos rápida estamos hablando de casi 100 metros por segundo. O sea, muy rápido, ¿no? Y aquí está el ganglio, ahora sí, el ganglio simpático. Este ganglio de aquí puede hacer o bien irse al ganglio contiguo, arriba o abajo, o bien se puede regresar al nervio espinal por medio de este otro ramito que se llama ramo gris. Se llama gris porque no está tan mielinizado como el ramo blanco. Entonces, puede ser que haga relevo en el ganglio simpático y regrese por el mismo nervio, por la misma raíz nerviosa, o por cualquier otra, o sea, arriba o abajo, y de ahí se vaya al efector. ¿Sí se entiende la imagen? Si tienen dudas, pregunten, ¿eh? Para que no nos quedemos con eso. Estamos hablando de simpático, por eso tenemos al monito aquí. Yo tengo una duda. ¿Sí? No puedo prender mi cámara porque llevo ratito con fallas, pero todos nos... dice que pasando, o sea, la raíz nerviosa nos había comentado que puede, o sea, hacer dos cosas. Cuando se refería a que tiene dos pasos, es que puede pasar al ramo blanco por el ganglio simpático o al ramo gris. O sea, ¿eso se refería que esos dos ramos? No, del ramo blanco viene. Puede hacer dos cosas. O bien se puede ir al nervio por el ramo gris, o se puede ir para arriba o para abajo al ganglio contiguo. O sea, puede estimular más ganglios. Y esto tiene que ver con esto. O sea, algunos niveles estimulan algunos órganos blanco y otros niveles estimulan otros. Pero la estimulación simpática puede estimular, valga la redundancia, o debe a distintos niveles, y eso lo puede hacer a partir de una de las astas laterales y estimular los niveles superiores o inferiores contiguos. No sé si me di a entender. Sí, ya. Perfecto. Gracias. ¿Vamos bien? ¿Alguien más? Ok. Y de ahí nos vamos al efector, ¿no? Y el efector puede ser corazón, suprarrenales, hígado,
lo que quiera. Y ahí está. Entonces, en realidad, las astas laterales es la columna intermedio lateral, ¿no? Celular. Pero bueno, le decimos de cariño, para los cuates le podemos decir astas laterales. ¿No? Ahí está la neurona preganglionar, ramo comunicante, ramo gris, y ahí están los dos caminos que puede seguir, ¿no? O sea, se puede ir al siguiente ganglio o se puede regresar y ya de ahí se va al efector. El neurotransmisor, y lo decía su compañera al principio, es la acetilcolina. Hablando del sistema nervioso simpático, el neurotransmisor que se usa preganglionar es la acetilcolina, pero el neurotransmisor ganglionar es la noradrenalina. Esto hablando de sistema nervioso simpático. Entonces, acetilcolina y después del ganglio, noradrenalina. ¿Sale? Y ahí están los receptores alfa y beta adrenérgicos. Hay receptores nicotínicos y muscarínicos. Estos receptores tienen o activan distintas funciones a nivel muscular, por ejemplo, de músculo cardíaco, y responden de distinta forma al neurotransmisor. Entonces, cuando hablamos del receptor muscarínico de acetilcolina, estamos hablando de sistema nervioso simpático activador, ¿no? Activador muscular. Entonces, esa es la división simpática, movilización de energía. Ahora vamos a ver la división parasimpática, la conservación de energía. ¿Dudas de la división simpática? ¿Dudas del sistema nervioso simpático? Reacción de huida-ataque, fly or fight. Ahora vamos al parasimpático. La verdad es que esta imagen viene en el libro de Neuroscience, pero a mí estas no me terminan de gustar. Pero lo padre de esta imagen es que tiene cada uno de los niveles que intervienen en cada uno de los órganos efectores. Entonces, si se fijan, el simpático, que está aquí a su derecha, está a nivel toracolumbar, y el parasimpático, como dijo al principio su compañera, cráneo sacro. O sea, cráneo, en realidad estamos hablando del segmento cráneo-vulvar, o sea, de tallo cerebral y sacro. Pero prácticamente todo el parasimpático, o la gran mayoría, salvo la parte de genitourinario, todo lo demás está en tallo cerebral, ¿no? Y entonces de ahí hablamos de todo de músculo ciliar, de toda la relajación bronquial, de los ganglios parasimpáticos cardíacos, estómago, etcétera, ¿no? Secreción. Y esto va a lo que veíamos la clase de redes, ¿no? Que en la sinapsis, el efector, o sea, pues la sinapsis es la comunicación entre neurona y neurona, o neurona y receptor, o neurona y efector. En este caso, el efector ya pueden ser las células, músculo cardíaco, músculo bronquial, músculo liso, intestinal, y el ganglio, en el caso del parasimpático, no está pegadito a la médula espinal, sino que está ya cerquita del órgano blanco. Entonces, si se fijan, el ganglio está aquí ya casi junto. Entonces, ahí tenemos otra diferencia entre el simpático y el parasimpático. Pero bueno, decíamos parasimpático. Entonces, vamos a ver el dibujo del cerdo. Si se fijan, tiene oxígeno. ¿Por qué tiene oxígeno el cerdo? Para respirar mejor. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a ese cerdo? ¿Qué le está pasando a su sistema respiratorio? Ay, ¿no está recuperando? Hay broncoconstricción. Necesita su ventolín. Entonces, primera cosa. Si se fijan, el cerdo tiene las pupilas puntiformes. ¿Y eso cómo se llama? Miosis. Miosis. El cerdo está salivando. ¿Por qué? Porque el parasimpático estimula la salivación, porque lo que estamos es preparándonos para comer. De hecho, es la fase preparatoria de la digestión. O sea, cuando tú ves unos tacos al pastor con limoncito, salsa, se te empiezan a antojar y estás salivando,
Bueno, esa es la fase preparatoria mediada por el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué más? Es un cerdo varón y tiene una erección. ¿Por qué es un cerdo? Ya ven que dicen que los hombres somos unos cerdos. Bueno, este es un cerdo. Y como es un cerdo, no respeta no respeta la, ¿cómo se llama? La censura. Esta es una clase sin censuras. Pues como es un cerdo, no respeta la censura y viene con su pitorrín parado. Y por eso no se les debe olvidar que es parasimpático. No hay forma de que se les olvide. No se les debe olvidar. No hay forma de que se confundan entre simpático y parasimpático. No. Este es parasimpático. Ya, no hay más. Y si se fijan, el cerdo, porque es un cerdo, ya se orinó. Entonces, no hay más. Entonces, si ustedes se aprenden el dibujito, ya no se les debe a todos los niveles. Y si se fijan, tiene sus manos en su pancita, porque como diría la canción de Cricri sobre la O, ya comió. Entonces, esta es las funciones de rest and digest, descanso y digestión, conservación de energía del sistema nervioso parasimpático. ¿Sale? Y entonces, cuando vemos otra vez el dibujito, pues cobra sentido, ¿no? En realidad, si de todo lo que venimos a platicar hoy, lo único que se les queda es esta imagen, pues ya estamos de gana y ya estamos del otro lado, ¿no? Entonces, simpáticos, ¿no? O sea, nosotros hablamos que teníamos los núcleos simpáticos, tenemos las células preganglionares en las astas laterales de la médula toracolumbar. Pero los núcleos parasimpáticos están en tallo cerebral. Entonces, el primero de ellos es el núcleo de Dinger-Westphal, que decíamos que está en la sustancia gris periacueductal, en el piso del cuarto ventrículo. O sea, el núcleo del tercer nervio craneal. ¿Ya vieron nervios craneales? ¿Sí? Sí, doctor. Excelente. A ver si un día que ya nos veamos físicamente podríamos tener una práctica de exploración de nervios craneales. Que si no, a los que vayan a rotar allá al general, lo podemos hacer. La idea es que ustedes aprendan a revisar nervios craneales en 3 minutos. O sea, no necesitas más tiempo. 3 minutos, la lámpara de tu teléfono, una batelenguas y con eso tienes. Pero bueno, estábamos hablando de los núcleos parasimpáticos del tallo. Entonces, ahí está. Los núcleos salivatorios, lo del séptimo, del noveno y los núcleos del vago, ¿no? El núcleo dorsal motor, el núcleo ambiguo, estos a nivel obviamente del bulbo y ya está, núcleos craneales. Ahora, el 9 es súper importante para el sistema nervioso, bueno, el 9 y el 10 obviamente, ¿no? Para el sistema nervioso autónomo. ¿Para qué sirve el 9? ¿Cuál es el 9? Creo que ya les pregunté. Katia. Ven, por eso les pido que tengan sus cámaras. Ni siquiera sabemos si Katia está con nosotros. Está fallando mi internet y por eso bueno, es violento. Pero contéstame la pregunta. ¿Para qué sirve el 9? ¿Es el glosofaringio? ¿Y para qué sirve? Pues tiene pues funciones sensitivas y motoras. Sensitivas. Ajá. ¿Cuáles? Muy importante. ¿Qué funciones sensitivas tiene el 9? El noveno nervio craneal. ¿Quién le ayuda? Tercio posterior de la lengua. Sí, bueno, eso es importante para disparar el reflejo del glutorio, pues, pero estamos hablando de sistema nervioso autónomo. ¿Qué podría ser? Cuerpo carotídeo. Los receptores del callado de la aórtica, el seno carotídeo. Entonces, esos nos dicen qué tanta presión y cuánta sangre traemos en nuestro sistema circulatorio. Y eso es importante porque a partir de eso se regula ¿qué? La presión. ¿La qué?
La presión arterial. La presión arterial y También se regularía el pH, el dióxido de carbono y el oxígeno con los quimiorreceptores. sí, o sea, los quimiorreceptores también nos ayudan a ver qué tantos niveles de CO2 y de oxígeno circulante tenemos y cómo los regulan. O sea, yo soy un quimiorreceptor. Es más, bueno, yo soy un quimiorreceptor del seno carotídeo y tú eres el cerebro. Entonces, yo estoy detectando que pues tenemos bajos niveles de oxígeno. Entonces yo te digo, hey, Catherine, tenemos pocos niveles de oxígeno, ayúdanos, ¿qué hacemos? Provocaría una vasodilatación. Si tú provocas una vasodilatación, la poquita sangre que traemos circulando, menos va a perfundir. ¿Cómo vamos a aumentar la oxigenación? Con la respiratoria. Con la apertura de los bronquios, el aumento de la frecuencia respiratoria y ¿qué más? Vamos muy bien. Me apagaste tu micrófono, ya no escuché lo último. ¿Puede ser también de la frecuencia cardíaca? Correcto, sí, la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí es donde vemos cómo funciona. O sea, no es nada más el decir, sí, el 9, sí, el 9. No. O sea, tenemos los vasoreceptores que van a ver cuánta presión tenemos. Entonces, eso sí, vamos a hablar de presión arterial. Los quimiorreceptores miden oxigenación o dióxido de carbono, si tú quieres, y compensan por medio de estos sistemas. E incluso podríamos hablar de sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Cuando ya vean todo esto de cardio. O sea, tú puedes compensar o bien aumentando la carga o disminuyendo la precarga, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que el 9, o sea, todo este sistema, el cerebro, a través del noveno nervio craneal, por eso es importantísimo. Y la eferencia se da a través del 10, del nervio vago. Por eso los núcleos están ahí pegaditos, ¿no? El núcleo ambiguo. Y por eso es tan importante, cuando hablamos de exploración, el reflejo nauseoso. Porque el reflejo nauseoso entra por el 9 y sale por el 10, aunque nada más es, ¿no? Una cosa así media prosaica. Cosas importantísimas, o sea, el noveno y el 10º nervio craneal, que son muy importantes. O sea, tú te puedes morir con una parálisis facial bilateral y puedes andar por la vida así como los del síndrome de Kabuki y no te va a pasar nada. Digo, todos te van a ver feo, pero nada más, no te vas a morir. Y en cambio, sí te puedes morir si tienes una disfunción autonómica severa, ¿no? Entonces, por eso son importantes, son muy importantes el 9 y el 10, ¿sale? Y estamos hablando de los núcleos parasimpáticos. ¿Qué tan cierto es que si al nivel donde están estos receptores, los paro y quimioreceptores, cuando una persona tiene algún tipo de taquicardia, si se masajean, se va a normalizar? En ciertas, bueno, cuando dices masaje me refiero a ¿qué te refieres? No sé, así decía lo que existen unas maniobras que se llaman maniobras vagales. Lo que usaba antes era apretar los ojos fuerte, fuerte, fuerte para estimular una reacción vagal. Sí es cierto, o sea, sí es cierto que puedes influir en ese proceso, pero es muy peligroso, o sea, ya no se aconseja ese tipo de maniobras vagales para las taquicardias, ni siquiera para la fibrilación. O sea, para una fibrilación, pues para eso usas un desfibrilador. Ya tenemos desfibriladores, ya no necesitamos andar haciendo esas cosas. Pero fisiológicamente sí es cierto, sí existe y sí pasa. Pero no lo hagan, a menos que
Entonces ustedes les meten los pulgares a los ojos y aprietan lo más fuerte que puedan, esperando que su asaltante se desmaye, sí puede pasar. Bueno, esta no es clase de defensa personal, pero ya estamos hablando de los núcleos parasimpáticos del tallo cerebral. Ahí están los mismos de los que habíamos hablado, nada más que esos son unos cortes para que los vean, miren qué bonitos están. Y ahí están pintaditos de colores para que nunca se les olvide. Y esta imagen, por cierto, la de la izquierda, es del Purves, del libro Neurociencia. ¿Se acuerdan que en la primera clase que comentábamos? Bueno, Purves. Núcleo ambiguo, ¿no? Y a nivel sacro tenemos algo parecido a lo que pudieran ser las astas laterales. Y aquí está, ¿no? Y tenemos algo parecido, nada más que estos son ganglios parasimpáticos y estos son los que van a los órganos genitourinarios, ¿no? Entonces, por eso los parasimpáticos controlan en el hombre la erección, bueno, y en la mujer también, ¿no? Hablando del clítoris, y la micción, lo del proceso de micción. Y hablando de hombre y mujer y de reflejos involuntarios, entonces recordamos que el parasimpático es la excitación, pero el orgasmo, ese ya es simpático, ¿no? Entonces, si ustedes, chicos, quieren saber si el orgasmo fue fake o no fue fake, pues los ojos nunca mienten, ¿no? Entonces, si realmente el orgasmo es sincero, pues tendría que haber midriasis, ¿no? Y si el hombre tuvo un orgasmo, no es muy sencillo, ¿no? Hubo o no hubo eyaculación, pero para el hombre está más difícil. Pero si ustedes, chicos, alcanzan a ver las pupilas y ven que hay midriasis, los ojos nunca mienten. Pero tampoco se hagan muchas ilusiones. Normalmente todo el mundo cierra los ojos en ese momento. Así que solo era como dato cultural, para que nunca se les olvide cuál es el simpático, cuál es el parasimpático y para qué sirve cada uno. ¿Sale? Diferencias y similitudes entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Pues en que las dos tienen conexión de dos neuronas entre el sistema nervioso central y las vísceras. ¿Cuál? La preganglionar y la ganglionar. Y de ahí nos vamos al efector. Dos neuronas, ¿no? Efector. Que las dos tienen el mismo neurotransmisor preganglionar, la acetilcolina. Ahora, ¿qué tienen de distinto el sistema nervioso simpático y el parasimpático? Pues todo lo que dijimos hace rato, ¿no? O sea, el sistema nervioso simpático prepara la reacción de huida-ataque o la movilización de energía, y el sistema nervioso parasimpático, las funciones de descanso y digestión, es decir, la conservación de energía. Ok, sí, eso es lo más importante. Pero ¿qué más tienen de distinto el simpático y el preganglionar? Proyecta cerca? O sea, ya lo habíamos visto, son los ganglios paravertebrales, toracolumbares, ¿no? Torácicos principalmente. Y en el parasimpático no, el ganglio, la neurona preganglionar proyecta lejos, o sea, ya cerca del órgano efector. ¿Qué más tienen de distinto? Pues ya decíamos, ¿no? Que en el simpático la neurona preganglionar está en la médula torácica, toracolumbar. Y en el parasimpático, en el tallo cerebral y en la médula sacra. Otra diferencia importante es que en el sistema nervioso simpático, el neurotransmisor ganglionar es la norepinefrina. En el parasimpático no, en el parasimpático todo es acetilcolina. ¿Sale? En realidad, esta sería una mejor diapositiva. Si solo se han de aprender una sola diapositiva de toda la clase de hoy, sería mejor que fuera esta. Digo, si es la de los dibujitos, pues ya ni modo. Pero si es esta, mucho mejor. Apréndanse esta. Bueno, eso es sobre sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Entonces, decíamos que se complementan el uno al otro. Eso es obvio, ¿no? Siempre hay cierto grado de actividad tónica en ambas divisiones. ¿Ubican qué es actividad tónica y actividad fásica? ¿Ubican la diferencia? ¿No?
Bueno, desafortunadamente no pude ir presencial con ustedes. De todos modos no iba a poder porque dicen, pero si estuviéramos en el salón de clases, aquí los podríamos, espera. Perdón. Vamos a ver qué es actividad tónica y qué es actividad básica. Si estuviéramos en el grupo, nos pondríamos a hacer música en este momento. Entonces, la mitad del grupo nos pondríamos a aplaudir, por ejemplo, ¿no? Son unas neuronas que están descargando todo el tiempo. A ver, vamos a ver. Actividad tónica, todo el tiempo, ¿no? Estamos descargando todo el tiempo. ¿Qué podría ser actividad tónica? Pues todo. O sea, pensando con nuestros 23 sentidos, ¿no? Tacto, dolor, vibración, presión, estiramiento, todo el tiempo. Eso es actividad tónica. Incluso si hablamos, por ejemplo, de vestibular, que nos va a tocar ver la clase de vestibular, hay cierta actividad tónica, pero cuando giramos la cabeza a la derecha, actividad fásica, ¿sale? Entonces, actividad tónica y actividad fásica de repente, ¿no? ¿Sí se entiende ya la diferencia entre actividad tónica y actividad fásica? Sí. Sí, doctor. Entonces, todo el tiempo hay cierto grado de actividad. O sea, puede ser que predomine uno sobre otro, ¿no? Pero no significa que se apague por completo la función complementaria, pues, o sea, la contraria. No se apaga, disminuye, pero siempre hay cierto grado de activación. Entonces, y eso pasa con todo lo que sea así, ¿no? Opuesto y coordinado. O sea, siempre hay cierto grado de activación. Por eso puedes tener reacciones más fuertes que otras, ¿no? O sea, puede ser que te encuentres a tu crush y se te suba un poquito la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero si te ponen una pistola atrás y te dicen arriba las manos, ¿ya te la sabes? Ya no lo escuchamos. Creo que se salió. Creo que sí. ¿Me escucha? ¿Me Sí, escucha? doctor. Sí. Ya, no sé qué pasó, juro que no hice nada. Bueno, entonces, ¿dudas de simpático y parasimpático? Ahora sí vamos a hablar de la división entérica. Y cuando hablamos de entero, ¿qué significa entero? ¿Completo? Bueno, pero cuando hablamos de etimologías, por ejemplo, si tú dices una entero, anastomosis, ¿de qué estás hablando? ¿Órganos? No, o sea, cuando hablas de enteral, exacto, tripas. Esófago y estómago, que también tienen motilidad. Entonces, entero significa tripas. Entonces, la división entérica del sistema nervioso autónomo es la división de las tripas, ¿sale? Y no sé si hayan escuchado, y espero que no, pero luego dicen, ¿no?
ahí en estos programas como los de Marta de Baile, que si tenemos otro cerebro, ¿no? Y que tenemos otro cerebro en el sistema digestivo. Y si alguna vez han escuchado eso, a lo que se refiere es a que tenemos una gran cantidad de neuronas que se encuentran en red en la línea de las vísceras entéricas. No es que tengamos un cerebro en el intestino, pero bueno, hay formas de interpretar la información. Y la división entérica tiene los plexos mientérico y submucoso. Y tenemos una capa muscular circular y una capa muscular longitudinal. Puedo comer de niños que uno le hace así para podértela comer. Bueno, la capa muscular circular es cuando tú apretabas los dedos. Y la capa muscular longitudinal es cuando le hacías así para que te llegara la gelatina o la congelada. ¿Sí me voy dando a entender? O sea, la capa circular es circular porque la tripa es redonda. O sea, es así. Pero la capa muscular circular lo que hace es esto. Y la capa... Esto. Algo que pueda servir. ¿Qué puede servir? Ya sé. Esto. Entonces, la capa muscular circular aprieta y la capa longitudinal recorre lo que ya está apretado. ¿Sí me voy dando a entender? Sí, doctor. Entonces, tenemos un plexo mientérico y un plexo submucoso. El plexo submucoso de Meissner funciona o activa la capa muscular circular y el plexo mientérico la capa longitudinal. Y tiene sentido porque el plexo submucoso obviamente está cerquita de la mucosa, por eso es submucoso. Entonces, el plexo submucoso capta la presencia o el estímulo de que hay algo ahí adentro y hace que apriete. Y de ahí se activa el plexo mientérico y esto se llama... ¿Vieron, verdad? Bueno, no sé, ¿ya llevaron sistema digestivo? Doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Está compartiendo pantalla? Pues yo pensaba que sí, pero ahora que me dijeron que no. Pero creo que me quitaron esa capacidad. Dice que el host... Ah, perdón, deme un minuto. Me parece que ya. ¿Ahí me ven? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Plexo submucoso de Meissner, capa muscular circular, plexo de Orebach o plexo mientérico, capa longitudinal. Y ya está la peristalsis. Algo importante, las secreciones glandulares. Estas son reguladas a través del plexo submucoso de Meissner. Eso pues también cosa, pues, ¿sale? Entonces, el plexo mientérico, mios músculo. Por eso es bueno saber etimologías. Mios músculo, enteros tripa. Entonces, plexo mientérico mueve el músculo de la tripa. ¿Sale? Plexo submucoso, secreción glandular. Y esto es importante porque el sistema nervioso digestivo, hace un rato, cuando hablábamos del simpático y el parasimpático, ayuda a la digestión. Y eso es cierto. Pero ahora estamos diciendo que el sistema entérico es el que controla la digestión. Entonces, ¿cuál es, no? Son los dos. Ahora, ¿por qué tenemos dos? Bueno, tenemos el parasimpático porque funciona como un regulador que permite el metabolismo, la conservación de la energía. O sea, eso ya lo dijimos, ¿no? En contraposición con el simpático, como para mantener
Pero un organismo es susceptible de presentar una lesión. O sea, por ejemplo, si alguien se queda parapléjico, alguien tiene un accidente, se queda parapléjico, entonces, si no tuviéramos este mecanismo, esa persona, pues a lo mejor se moriría de inanición porque no tendría ya capacidad de absorber los alimentos. Y esto no pasa. O sea que Diosito cuando nos creó hizo un backup, porque sabía que somos medios sonsos y que nos podemos romper la columna. Entonces hizo un backup para que nos pudiésemos seguir alimentando, a pesar de haber... Entonces, por eso tienen un funcionamiento semiautónomo. Ahora, no quiere decir que ya por eso no necesitamos al parasimpático. Tengo mi propio sistema nervioso, no te necesito, maldito parasimpático. Yo soy el tubo digestivo y te las puedo todas. No. O sea, claro que necesitamos la participación de los dos. Si no, imagínate, no seríamos capaces de vivir en sociedad porque no tendríamos control de esfínteres, ¿no? Bueno, pero sí pasa. Pero la capacidad del sistema nervioso entérico es lo que permite que los pacientes con lesión medular se mantengan con vida, ¿no? Ahora, integración central. ¿Ustedes saben quién fue Vince Lombardi? Sí. ¿Quién fue Vince Lombardi? Un quarterback, ¿no? Un entrenador de fútbol americano. De él es la famosa frase que dice que gana y el trofeo de la NFL lleva su nombre, Vince Lombardi. Bueno, este cuate era un entrenador de americano. Entonces, cuando estaban en el Super Bowl, les dijo a sus iba a decir alumnos, a sus jugadores: imagínense que yo les pongo una tabla de 10 centímetros, o de, ¿cuánto es esto? ¿15 centímetros? ¿20 centímetros? Imagínense que yo les pongo, vamos a caminar sobre ella sin caerse. Y si yo los pongo a ustedes, seguramente van a poder pasar por ahí y ninguno se va a caer y ninguno se va a tropezar. Pero si esa misma tabla yo la pongo arriba de 2 edificios de 30 metros de altura, pues les va a dar miedillo, ¿no? Y digo, habrá quien no y habrá quien se pase, pero sí habrá quien le cueste mucho más trabajo y entonces van a sentir la presión, ¿no? Vince Lombardi lo decía para que jugaran el juego mirándolos, sino que era como un juego normal, que tenían que dar lo normal. Pero el ejemplo lo traigo a colación porque imagínense cómo debieron haberse sentido esos jugadores sabiendo que había 20 millones de personas viéndolos, ¿no? Seguramente aumentó un poquito su presión arterial y su frecuencia cardíaca y seguro estaban un poquito nerviosos, ¿no? Con esa reacción de huida-ataque. Y sin embargo, el partido era el mismo. Y esto va a una filosofía que tengo de vida que dice que todo es contexto. Entonces, el contexto es importante. No es lo mismo que a lo mejor te digan, no lo sé, que a lo mejor llegue yo al salón y les diga, a ver, vamos a hacer avioncitos de papel, saquen una hoja. O que yo llegue y les diga, bueno, se va a quedar un semestre, saquen una hoja, ¿no? O sea, la frase es la misma, pero el contexto es completamente distinto. Y la reacción autonómica es completamente distinta. Luego, entonces, no todo tiene que ver con estímulos externos. O sea, no todo tiene que ver con calor, frío, nivel de hidratación y cantidad de sangre en la sangre, en los vasos. O sea, no todo es eso. También tiene que haber un contexto arriba que hace que la reacción autonómica que tengamos sea distinta. Hablamos de integración central del sistema nervioso autónomo. O sea, por un lado, tenemos la actividad refleja, ¿no? La que sí no controlamos y que tiene que ver con el ambiente, ¿no?
Pero por otro lado, hay un montón de estructuras a través de las cuales nosotros vamos a generar una respuesta distinta y que nos va a dar una reacción distinta. Esto, por supuesto, que tiene que ver con el sistema límbico. ¿Se acuerdan que al principio de la clase hablábamos de eso? Y de la relación tan importante que hay entre el hipotálamo y los núcleos simpáticos y parasimpáticos, las neuronas preganglionares y, por supuesto, las neuronas ya de los ganglios efectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí órganos efectores, ¿no? Están las neuronas sensitivas y ahí tenemos el nervio craneal 9 y 10, el núcleo del tracto solitario y de aquí al hipotálamo. Esto, de algún modo, ya lo vimos, ya se lo saben. Pero tenemos por aquí este otro que es el núcleo parabraquial. El núcleo parabraquial, para significa a un lado de, y braquial significa brazo, pero no está a un lado del brazo, sino que cuando hablamos de estructuras braquiales en tallo cerebral se refiere al pedúnculo cerebeloso superior. Entonces estamos hablando de un pedúnculo cerebroso, nada más para que sepan dónde está, pero forma parte de la... Entonces puede ser que esté hablando con ustedes, o que ustedes a lo mejor pueden decir, ay, es que tengo bastante sueño, pero te dicen algo, te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que me acaban de hablar y tu mamá está gravísima en el hospital, ¿no? Y entonces a lo mejor, no, hasta te despiertas, dices, oye, pues ¿qué pasó, no? ¿Qué le pasó? Entonces, todas estas estructuras se correlacionan. O sea, anatómicamente, claro que sí, tienen conexiones directas, ¿no? Con el núcleo del tracto solitario, núcleo parabraquial, hipotálamo, tálamo, corteza. Hay una relación fisiológica entre todas estas estructuras. A eso se refiere la integración central. Ahora, el dolor referido, esto no tiene que ver específicamente con el sistema nervioso autónomo, pero es importante porque participa de estas vías. El dolor referido se refiere a que las tripas tienen una proyección en áreas de la médula que cuando hablamos de dolor, de estimulación, estimulan otras regiones que sí tienen su entrada o su aferencia a ese nivel. Y aquí quizás me haya faltado poner esa diapositiva que está como muy cargada, donde vienen las distintas entradas en los distintos niveles de la médula, pero los distintos niveles de las tripas también pueden proyectarse a distintos niveles de la médula y a su vez estimular fibras de dolor que no necesariamente son la tripa. Por ejemplo, una pancreatitis puede doler mucho en la parte de atrás del hombro derecho. No tiene nada que ver, pero pasa, ¿no? O el famoso infarto, ¿no? O sea, que el corazón se está infartando, pero se les duerme todo el brazo izquierdo. ¿Sí? Entonces, ese es el dolor referido y eso es lo que tiene que ver con estas vías. Y, nuevamente, cuando hablamos de entérico nos referimos a todas las tripas, ¿no? O sea, no nada más al intestino. Bueno. Y cuando hablamos de actividad tónica, pues hablamos de tono, ¿no? Entonces, por eso decimos, aumenta el tono, por eso decimos que hay un tono muscular. También podemos hablar de un tono vestibular o de un tono simpático, ¿no? Aumenta esa actividad tónica o disminuye y, a su vez, pues se va equilibrando con el sistema complementario, en este caso el parasimpático. Es la vía de la micción, pero no lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver evaluación del sistema nervioso. ¿Dudas hasta aquí? Ok, ya vimos cuál es cuál. Ya vimos cuál sirve para qué, cuál sirve para lo otro, cómo funciona. Bien, hasta ahí, ok. Ahora, ¿cómo se evalúa?
Entonces dices, bueno, el reflejo nauseoso, sí, el reflejo nauseoso nos da una idea de cómo está el 9 y el 10, pero no nos da una idea real de cómo está funcionando el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Alguien de ustedes sabe qué pruebas evalúan al sistema nervioso autónomo? O sea, ¿qué estudios le puedes pedir a un paciente del cual sospechas que tiene una... ¿No? Bueno, permítanme presentarles la prueba de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros cuando vemos un electrocardiograma, medimos la frecuencia cardíaca y entonces tenemos cuadritos que representan segundos y decimos, en 10 segundos tuvo... Entonces esto lo multiplicas por 6 para que sea un minuto y ya sacas cuántos latidos por minuto son, ¿no? O en 6 y lo multiplicas por 10. Pero resulta que esto no es siempre igual. Y es curioso porque esta variabilidad de la frecuencia cardíaca no la descubrió un cardiólogo, ni un neurólogo, ni siquiera un internista. Curiosamente la descubrieron los ginecólogos. What? Pues hubo un grupo que dio cuenta, los bebés cuyo trazo tococardiográfico, o sea, cuando le ponen, está la mamá y le ponen ahí el toco y va a la grafía. Se han visto, ¿no? Si no, ya lo verán. Entonces va marcando la frecuencia cardíaca fetal. Este grupo se dio cuenta que entre más parejitos eran los latidos, más probabilidades tenían de morirse los bebés cuando nacían. O sea, los latidos en realidad no eran normales y eso era bueno. Y vio Dios que era... Los latidos igualitos uno al otro, eso no era bueno, se morían los bebés. Y empezaron a estudiar ¿por qué un latido no es igual que el otro? Entonces nosotros medimos frecuencia cardíaca y decimos, sí, tiene 80 latidos en un minuto. Ok, en un minuto. Pero cada uno de esos latidos es distinto que el anterior. Y eso también tiene sentido, porque no es la misma cantidad de aire que estás metiendo en un segundo, que en el siguiente segundo, que en el siguiente segundo, que en el siguiente, que además ya estás sacando aire en vez de meter. Que si te paras, que si te sientas, que si estás acostado, que si el corazón tiene que vencer la fuerza de gravedad, que si estás hablando, que si estás corriendo. Entonces, cada latido es distinto y eso es maravilloso, eso es fabuloso. Digo, desde el punto de vista de diseño, la verdad es que es una maravilla el cuerpo humano. Entonces, dado que un latido no es igual que el otro, nosotros podemos calcular la frecuencia cardíaca si medimos la distancia entre un latido y otro. Entonces, lo que medimos es el intervalo RR, ¿no? Entonces tenemos la R, tenemos la otra R, medimos cuánto mide, y entonces si tenemos un intervalo RR de 0.859 segundos, esto equivale a una frecuencia de 70. Pero si el intervalo se acorta, quiere decir que va más rápido, ¿no? Entonces, si baja el intervalo RR a 0.79, la frecuencia cardíaca, por lo tanto, sube a 76. Sí me voy dando a entender, ¿no? Entonces, de ahí sacamos esta prueba que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros registramos cada uno de esos latidos, medimos la distancia entre cada uno de esos y vamos calculando la frecuencia cardíaca. Y entonces aquí lo tenemos. Entonces, aquí, en el eje de las Y's, tenemos frecuencia cardíaca 70, 75... O sea, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, sí. ¿Sí se entiende esta gráfica de su izquierda? Porque esta es importantísima. Entonces, si se fijan, pues está toda irregular, ¿no? Y eso es lo normal, así debe ser. Entonces, nosotros hacemos distintas pruebas. Aquí me permití hacer un comercial de mi consultorio. Si un día tienen un paciente así, por favor, mándenmelo. Con todo gusto les entregamos un reporte muy bonito y le hacemos descuento a todos sus pacientes y dicen que fueron alumnos míos. Bueno, entonces en neurofisiología ya hacemos este estudio. Entonces,
Siéntese un ratito, relájese y registramos sus latidos cardíacos. Y aquí está. Si se fijan, es un trazo, pues con cierta regularidad, más parecido a este que a otra cosa, ¿no? Luego hacemos un ejercicio que se llama respiración rítmica. Y aquí les pido una disculpa por la pantalla, pero ya me quedó chiquita la imagen. Pero si se fijan, aquí la frecuencia sube, baja. Es pedir al paciente, inspire, 5 segundos de inspiración. Suelte el aire, suelte el aire, suelte el aire, suelte el aire. 5 segundos, suba otra vez, tome aire, tome aire, tome aire. Y nos vamos en intervalos de 5 segundos de inspiración, 5 segundos de expiración y vuelta otra vez. Entonces, como aumenta la presión intratorácica, aumenta la frecuencia cardíaca y cuando va disminuyendo la frecuencia cardíaca y entonces nos da una imagen parecida a esto de aquí. ¿Sí lo van viendo? Eso es lo normal, eso es lo correcto. Y hacemos otra prueba que se llama ortostatismo. Entonces, en la prueba de ortostatismo, orto significa derecho, recto, como ortopedia. Y statismo, status, ¿no? La posición. Ortostatismo se refiere a cuando te pones de pie. Te pones de pie. Entonces, cuando te pones de pie, hay toda una serie de cambios en tu organismo. O sea, no es nada más que los músculos se muevan y te paras, sino que toda la sangre que estaba aquí, pues tiende a irse para abajo por inercia, ¿no? Por mantener su posición. Entonces, el corazón la tiene que mandar arriba para que no nos desmayemos. Entonces, tiene que aumentar la presión arterial, tiene que aumentar la contractilidad cardíaca, tenemos que mandar más sangre para arriba, entonces tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Eso pasa aquí. Entonces, te pones de pie y aumenta rápidamente la tasa de frecuencia cardíaca durante los siguientes 15 segundos. Entonces, en los siguientes 15 segundos de que te pusiste de pie, llegas a un pico máximo y luego disminuye en los siguientes 15 segundos. Y a partir de eso nosotros sacamos una cosa que se llama índice 30-15 y vemos qué tan normal o anormal está. Está interesante. Les voy a poner un caso de un paciente que tuvimos acá en el consultorio y uno anormal. Entonces, fíjense en el estudio normal, aquí a su izquierda. Digo, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí tiene una frecuencia cardíaca máxima de 75, 74 latidos por minuto y una frecuencia máxima alrededor de los 85, 86. O sea, tiene una variabilidad pues, amplia más o menos. Nuestra frecuencia cardíaca mínima de 89 y una frecuencia cardíaca máxima de 98, que está casi normal, pero bueno, ya está un poquito reducida. Hasta ahí podríamos decir que está normal. Esto que se ve son extrasístoles, o sea, latidos extras, ¿no? El paciente tiene un trastorno cardíaco, pero bueno, eso es otra cosa, que sí va relacionado, pero bueno. Ahora, vean su prueba de respiración rítmica. A la izquierda, respiración rítmica normal. A la derecha, respiración rítmica del paciente. Claro, este paciente fue post-COVID, entonces fácil hacerlo respirar 5 y exhalar 5, ¿no? Pero aún así podemos ver que su tasa respiratoria no coincide exactamente con la tasa cardíaca. Pero bueno, si teníamos dudas en el ortostatismo, salimos de dudas. Y aquí está. Entonces, aquí tenemos lo normal, ¿no? Un incremento importante de la frecuencia cardíaca. O sea, importante me refiero a casi 20 latidos por minuto. Bastante. Que disminuye y regresa, ¿no? Está bien. Pero a los 15 segundos todavía no termina de regular. O sea, todavía se sigue quedando corto. O sea, este paciente puede ser que se esté mareando cuando se pone de pie porque no le está llegando suficiente sangre, suficiente agua al tinaco, ¿no? Entonces, va subiendo, y cuando ya alcanza la frecuencia de donde más o menos queda,
no logra bajar irregular, vuelve a subir, pero ya no regresa. Conclusión, este paciente sí tiene una disautonomía. ¿Sí se ve la diferencia? O sea, ¿qué es lo normal que tiene que pasar y qué es lo que pasa en un paciente en el que falla? Entonces, esa es la prueba de variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Dudas? Podríamos reproducirle si lo ponemos a correr y que se desmaye porque no aumenta su frecuencia cardíaca y su respiración. Seguramente. El problema es que no podemos ponerlo a correr porque tendría que tener los electrodos y la máquina conectados a un lado. Por eso hacemos respiraciones rítmicas. Pero sí, o sea, eso pasaría. Probablemente si lo ponemos a hacer sentadillas, probablemente sí se nos desmaye, ¿no? O si no se nos desmaya, por lo menos sí le puede dar una lipotimia, ¿no? Así como de, ay, güey, que se te va, ¿no? Que te mareas, pierdes la visión. Otra pregunta. Doctor, ¿hay más pruebas que también evalúen el sistema nervioso autónomo además de la frecuencia, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Sí. ¿Qué otra prueba se les ocurre? Ponerlo en un lugar frío y... Hay una prueba que efectivamente se usa para medir la respuesta a la temperatura. Yo solo la vi una vez allá en el Instituto de Nutrición. No nos la prestaban, o sea, no era del servicio de neurofisiología, pero efectivamente hay pruebas que es una cosa que se va calentando y enfriando gradualmente solita, y tú dices hasta cuándo la aguantas, ¿no? Entonces, si toleras más el frío o el calor, o no notas la diferencia, etc. Esa podría ser una. ¿Han escuchado hablar de los detectores de mentiras? En realidad es muchos, grafo, grafé, letra, registro. O sea, una prueba poligráfica en realidad es una prueba donde haces varios registros al mismo tiempo. Entonces, la prueba del polígrafo, como polisomnografía, ¿no? Muchos registros durante el sueño. Bueno, la prueba del polígrafo, el detector de mentiras, lo que hace es medir algunas variables, algunas constantes vitales que varían, y que se supone que cuando decimos mentiras nos ponemos nerviositos, hay activación simpática involuntaria que podemos detectar. Una de ellas, efectivamente, es la frecuencia cardíaca. Otra de ellas es la respuesta simpática de la piel, o respuesta galvánica de la piel, o sudas o no sudas. Y entonces esta es muy sencilla. Ponemos unos electrodos en la palma de la mano, en la planta de los pies, y le damos un estímulo a nuestro paciente para que brinque, ¿no? Que puede ser, sí, un estímulo auditivo, pero en realidad nosotros lo hacemos con un estímulo eléctrico. Le damos un toque bien puesto encima del nervio y el paciente brinca y le sudan las manos o los pies. Y ya está. Pero eso lo medimos en milisegundos. O sea, cuántos milisegundos da entre que diste el toque y que tuvo la respuesta, y medimos también la amplitud, ¿no? Entonces ahí vemos las distintas enfermedades que pueden tener alteraciones en esta parte. Pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si tenemos enfermedades Sjögren, no necesariamente significa una disfunción autonómica, ¿no? Sí saben cuál es la enfermedad de Sjögren, ¿no? Es un tema ahí glandular que no produces, estás todo seco. Entonces no sudas, no produces lágrimas, no produces cerumen, saliva tampoco prácticamente produces, estás seco. Entonces, pues obviamente esa no nos va a servir para esto, pero en neuropatías, por ejemplo, sí nos puede ser bastante útil, ¿no? Y nuevamente aquí tenemos a su izquierda un estudio normal y a su derecha un estudio anormal, que de hecho es del mismo paciente. O sea, este de la derecha es del mismo paciente de la disfunción que vimos en la prueba de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y el de la izquierda también es del mismo paciente, o sea, yo mero. Yo fui el control sano en la imagen de la izquierda, y aquí a la derecha es nuestro paciente con disfunción autonómica. Sí se ve la diferencia, ¿no? Incrementan las latencias, disminuye la amplitud. En algunos casos ni siquiera hay respuesta, ¿eh? Pero bueno, así se ve una prueba de respuesta simpática de la piel.
yo creo que actualmente ya debe existir pruebas clínicas. Yo digo, cuando no he visto como un set de pruebas que te sirva para detectar disfunción autonómica en iris, pero sí hay equipos que miden la contractilidad del músculo ciliar y ven si hay miosis o midriasis, que eso se usa más en los registros poligráficos, pero bueno, en principio también nos debe servir para detectar disfunción autonómica. Pero la verdad es que con estas es con las que nos defendemos más, ¿no? Con variabilidad de la frecuencia cardíaca y respuesta simpática de la piel. Hay otro estudio, que la verdad es que ya no traje la imagen, la olvidé, pero que se llama finometría, que es un estudio carísimo que no tienen, hasta donde yo me quedé, nada más lo tenían en el Instituto Nacional de Cardiología y en el Instituto Nacional de Nutrición, y ya, y se usa para investigación, pero lo que hace es que mide latido a latido la presión arterial, que también está bastante nice, pero pues ahorita es para fines de investigación nada más, ¿sale? Entonces, pruebas, estudios paraclínicos o que puedas solicitar a un paciente para evaluar el sistema nervioso autónomo, respuesta galvánica de la piel, variabilidad de la frecuencia cardíaca, y la verdad es que te da información bastante útil y puedes ver si un paciente tiene una disfunción autonómica o no. ¿Dudas hasta aquí? ¿Estoy en una hipotiroidismo? Sí. Aunque en una persona con hipotiroidismo podrías tener alteración de la respuesta simpática de la piel sin que necesariamente involucre una disfunción simpática, pero pues tienes la variabilidad de la frecuencia cardíaca. O sea, y en principio no tendría por qué estar afectado, a menos que te estuvieras enfrentando a una disfunción muy severa, que entonces podrías decir un hipotiroidismo que ya incluso tiene afección a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿De fisiología o de evaluación? ¿No? Porque estamos a punto de entrar a la patología. Pero no vamos a cansarnos muchísimo en eso. Vamos, porque no podemos hablar de una por una de todas las enfermedades que causan afección del sistema nervioso autónomo. No vamos a acabar nunca. Pero vamos a hablar de generalidades. Entonces, tú puedes tener afectado el sistema nervioso autónomo con afección del sistema nervioso central, sin afección del sistema nervioso central, o alteraciones muy específicas o focales del sistema nervioso autónomo. Son las que vamos a ver a continuación. Entonces, con afección del sistema nervioso central, ¿ustedes qué creen que pase? ¿Que haya un incremento de la función del sistema nervioso autónomo o un decremento de la función del sistema nervioso autónomo? ¿O las dos? ¿Las dos? Podrían ser las dos. Ahora, no las dos siempre. O sea, en algunos casos incrementa, en algunos casos. Infartos cerebrales, encefalopatía, etcétera, todos esos tienen una disminución de la función autonómica. Afección hipotalámica, parálisis supranuclear, atrofia de múltiples sistemas, Huntington, Wernicke, Parkinson, tumores, todo eso puede disminuir la función del sistema nervioso autónomo. Pero hay enfermedades donde pueden incrementar. Y digo, quien haya tenido alguna crisis de ansiedad, o los que la hemos tenido, o las que las tenemos, es bastante feo, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha tenido alguna crisis de ansiedad o crisis de pánico o así? ¿O han tenido pánico alguna vez? Bueno, pues así se siente, ¿no? Entonces, aforesis, todo lo que ustedes quieran, hipertensión, ¿no? Entonces, son alteraciones del sistema nervioso central que pueden causar una afección autonómica concomitante o secundaria a. ¿Sale? Y son esas que tienen acá. Ahora, tenemos sin afección del sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de sin afección del sistema nervioso central, estamos hablando de que hay afección del sistema nervioso periférico, ¿no? No es central, pues es periférico.
periférico, de nervios periféricos. Si está enfermo el nervio, neuro, enfermo, patía. Así como alguien que está enfermo del corazón es cardiópata, alguien al que se le enferman los nervios tiene una polineuropatía, muchos nervios enfermos. Y polineuropatías hay un montón, pero un montón. Pues cuando tienes una persona con polineuropatía, lo que le pides es un estudio de conducción nerviosa, que ese lo vamos a ver después cuando veamos electromiografía. A ver, es qué enfermedades te pueden dar una polineuropatía, y son un chorro. Entonces hay que aprenderse esa mnemotecnia. El terapista Dang, o Dang el violador, Dang the rapist, o Dang therapist. Y ahí va. Todas esas son potenciales causas de polineuropatía. Diabetes, alcohol nutricional, Guillain-Barré, que se supone que es lo que le dio a Vicente Fernández, y todas sus variantes, ¿no? Miller-Fisher, tóxico, hereditario, CIDP recurrentes como son diabéticos a los que les dan amiloidosis, porfiria, lepra, mononucleosis, VIH. Los pacientes con VIH pueden hacer unas polineuropatías rarísimas, ¿no? Yo me acuerdo que allá en Nutri alguna vez tuvimos al dueño de la zapatería Andrea, traía una polineuropatía, pero fea. Enfermedades autoinmunes, las que quieran, ¿no? O sea, lupus, Sjögren, hipotiroidismo también puede dar una polineuropatía. Y ahí es lo que decíamos hace rato. O sea, si hay una afección neuropatía, entonces, por ejemplo, pacientes hipotiroideos hacen, por ejemplo, primero túnel del carpo, ¿no? Porque donde hay las zonas de mayor presión, pues es donde más rápido se desgastan los nervios. Pero si tú lo dejas y se queda mal controlado, sí te puede hacer una polineuropatía, y si esto se sigue descontrolando, pues mucho mal, ¿no? Y recuerden que las fibras autonómicas son fibras delgadas. Entonces, claro que todo lo que dañe los nervios potencialmente también puede dañar las fibras autonómicas. O un síndrome paraneoplásico, ¿no? O sea, tú tienes y la reacción inmunológica de cáncer puede dañar otros sistemas. Estaba recordando un caso de un amigo. Bueno, y también podemos tener fallo autonómico puro, ¿no? Anhidrosis crónica idiopática, o sea, otras enfermedades que por sí mismas lo único que esté dañado sea el sistema nervioso autónomo. O en el caso, por ejemplo, de la anhidrosis crónica idiopática, ¿no? Es un paciente que no suda y ya está, y no sabemos por qué. Y no tiene Sjögren, y no tiene disfunción autonómica, pero no suda. Bueno, pues hace una anhidrosis crónica idiopática, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades disminuyen la función del sistema nervioso autónomo sin involucro del sistema nervioso central. ¿Sale? Y por otro lado, podemos tener alteraciones focales del sistema nervioso autónomo. ¿Qué se refiere focal? Pues focal es lo que no es generalizado. O sea, que no es todo el sistema nervioso autónomo lo que está afectado, sino nada más ciertas distrofia simpático refleja, ¿no? O si tienes un trauma de nervios periféricos, o por ejemplo, si tienes un tumor medular, ¿no? Entonces decíamos que los ganglios simpáticos están a nivel de la columna dorsolumbar, ¿no? Los ganglios paravertebrales simpáticos. Pero si tú a ese nivel tienes un tumor, pues vas a tener una afección simpática local a ese nivel, ¿no? Y lo vas a tener. O por ejemplo, si tú tienes una lesión, ¿no? O sea, una hemisección medular. O sea, la mitad de la médula dejó de jalar. Entonces, esa mitad, ese hemicuerpo, va a tener disfunción autonómica, porque toda la fila de ganglios simpáticos ya no tiene comunicación con el sistema nervioso central. Entonces, eventualmente dejas de tener esa función autonómica. Esas son alteraciones focales. ¿Sí se entiende la diferencia con las demás? O sea, una afección del sistema autonómico versus una alteración focal. Entonces, puedes tener una alteración del sistema nervioso autónomo con o sin involucro del sistema nervioso central, o sea, sistema nervioso central o cerebroespinal,
sin polineuropatías, la que quieras, con el apellido que quieras, o disfunción autonómica pura, o bien lesiones focales que tienen alteración del sistema nervioso autónomo. ¿Han escuchado hablar del síndrome de Horner? ¿O ya lo vieron o lo verán? Seguro lo verán. Pero bueno, por ejemplo, ese es un síndrome de Horner congénito, ¿no? Por eso tienen los ojos así de azules, en el azul de tus ojos. No todos los Horner tienen los ojos azules, porque no todos los Horner son congénitos, pero todos los Horner sí tienen disfunción autonómica, tosis, miosis, endoftalmos, ¿no? O sea, el ojito así, la triada de Horner, ¿no? Que esta es la fisiopatología del Horner. Recuerden que aquí teníamos focales. O sea, si tú tienes una lesión a ese nivel, pues a ese nivel va a tener la alteración. Entonces, no es que la pupila esté en miosis y no responda a la luz. O sea, no es que tenga una disfunción autonómica de todo el sistema, pero sí tienes una alteración focal que te impide esa reacción, sin que necesariamente tengas una lesión en el tercer nervio craneal. Pero sí tienes una lesión que te causa la disfunción en el reflejo fotomotor. O al revés, ¿no? La pupila de Addy, que está en midriasis. Bueno, conclusiones. De todo lo que dijimos hoy, ¿qué es lo más importante? Esta imagen. Chance, aprenderse la división entérica, cada uno de los niveles para que vayan viendo la localización, y esta otra, ¿no? ¿Cuál es cuál? ¿Y qué tienen de distinto? ¿En qué se parecen? ¿Cuáles son los neurotransmisores? Y el control central, que tiene una regulación central. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Chicos, ¿nada? La verdad, no recuerdo si tengo apunte del tema, pero si tengo, se los mando. Pero de todos modos, si hay dudas, pues ya saben que me pueden contactar y en lo que podamos los podamos apoyar, y si no, buscamos quien nos apoye para esa resolución de dudas. Voy a tratar de ver si nos podemos poner al corriente con la práctica que les debo, que en realidad como práctica es un poco simplona, ¿no? O sea, les debo la de tejido excitable, y bueno, tejido excitable que es muscular, nervioso y glandular, y ya está, ¿no? O sea, en realidad no es como que tampoco tan imprescindible, pero sí hay que hacer la práctica, ¿no? Y hay que ver la clase. En realidad, pues, es más o menos lo mismo que hemos hablado cuando hablamos de sinapsis, ahora que hemos hablado de esto. Pero bueno, ¿dudas del sistema nervioso autónomo? ¿No? Bueno, pues cualquier cosa me dicen, ¿sale? O me escriben o me mandan mensaje o lo que quieran. Les agradezco mucho, nuevamente una disculpa por la inconveniencia, y ojalá que ya nos podamos ver presencial. Sí están yendo en las mañanas a todas las clases, ¿verdad? Ok. ¿Y van todos? No, estamos yendo la mitad del grupo 15 días y la otra mitad los otros 15. O sea, es como híbrido, pues. Pero, ¿y se repiten las clases? ¿O al que le tocó una clase fue y al que le tocó no? ¿O cómo es? Ah. ¿Y esa la ponen ustedes? Okay. Bueno, pues espero que de verdad nos podamos conocer en persona. La verdad es que a mí me gusta mucho dar clases y me gusta conocerlos. Es un poco raro tenerlos así en la pantalla, pero nuevamente les reitero la invitación. Ya por ahí el que haya
que se han dado una vueltecita. El que quiera venir, ya saben que están invitados, ya sea para ver electro o para ver el tema que quieran allá en el general. Y pues si no, también ya tienen mi número, mi correo está ahí abajo y lo que necesiten, aquí estamos. ¿Sale? Les agradezco mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.